Tras un accidente que volcó la vida de una familia, un joven enfrenta una serie de desafíos mientras trata de reconstruir su vida. Con el peso de la culpa y una deuda creciente, ve cómo su familia toma decisiones desesperadas y lucha por asumir responsabilidades que durante mucho tiempo evitaron. Pero en el camino, surgen revelaciones que cambian todo, haciendo que se aleje finalmente de todo lo que lo mantenía atado. Anoche, mi hermana Sara y yo vivimos algo que todavía no puedo procesar del todo. Yo tengo 21 años, ella 19, y estábamos regresando a casa después de la fiesta de cumpleaños de un amigo. Todo iba relativamente normal hasta que ocurrió un accidente. Desde entonces, Sara me culpa de todo lo que pasó. No mencionaré nombres reales aquí, que esto es serio, y no quiero complicar más las cosas. Mis padres no van a apoyarme, eso lo sé. Si les cuento, seguramente tomarán el lado de Sara como siempre lo hacen. Para ellos, ella es intocable, la favorita. Y ahora, más que nunca, esa preferencia queda en evidencia. Necesito desahogarme con alguien sobre esto porque no puedo hablar con mi familia. Es domingo, está amaneciendo, y mis hermanos probablemente aún están dormidos. Así que, déjenme explicarles desde el principio. Ayer por la tarde fui al cumpleaños de un amigo mío. Sara y yo no compartimos amigos ni círculos sociales, pero fue invitada porque está saliendo con el hermano menor de mi amigo. Aunque fuimos a la misma fiesta, ni siquiera llegamos juntos. Yo llegué temprano para ayudar a organizar todo, mientras que ella llegó como una hora después, acompañada de su casi novio. Pasamos la noche por separado, que ella estaba con él, y yo con mis amigos. Solo nos cruzamos después de la medianoche, cuando se acercó a mí furiosa, exigiendo que nos fuéramos de inmediato. El problema era que yo había estado tomando. No estaba completamente ebrio, pero sí lo suficiente como para no sentirme cómodo manejando. Mi plan original era quedarme a dormir en casa de mi amigo y manejar de regreso por la mañana. Le expliqué esto, pero Sara no quería esperar. Insistía, gritaba, y estaba visiblemente alterada. Según ella, acababa de pelearse con su casi novio, y no soportaba pasar un minuto más allí. Finalmente, accedí a irnos antes de lo planeado, pero con una condición: yo iría como copiloto y ella manejaría. Mi coche es viejo, pero es mío, y no iba a dejar que lo llevara sola en medio de la noche. En retrospectiva, debí mantenerme firme en quedarme. El trayecto de vuelta era largo. Mi amigo vive al otro lado de la ciudad, así que nos esperaban al menos 40 minutos en el auto. Sara conducía rápido, aún molesta por la discusión. Yo intentaba calmarla, pero ella seguía arremetiendo contra su casi novio y enfureciéndose más porque no me unía a sus críticas. Estábamos atravesando una calle residencial de una zona bastante acomodada cuando ocurrió. Según Sara, un animal pequeño, un conejo o un esquilo, cruzó la carretera frente a nosotros. Ella dio un volantazo brusco, y como iba rápido, perdió el control. No sé si realmente había un animal o si fue producto de su nerviosismo, pero lo siguiente que supe fue que nos estrellamos contra un coche estacionado. El impacto me despertó por completo. La parte frontal de nuestro coche quedó destruida. Era un vehículo viejo, pero ahora está completamente inutilizable. El coche con el que chocamos, en cambio, era un modelo de lujo. Aunque no quedó tan dañado como el nuestro, los arreglos serán costosos. Sara estaba fuera de sí, gritando incoherencias y diciendo que todo era mi culpa. ¿Cómo puede culparme cuando fue ella quien decidió manejar? Ahora estoy aquí, atrapado en esta situación, sin saber qué hacer. En ese momento, las luces de la casa frente a la que nos estrellamos ya estaban encendidas. Un hombre de mediana edad salió casi corriendo mientras hablaba por teléfono. Su tono era una mezcla de enojo y pánico, parecía incluso más alterado que Sara. Lo escuché decirle a la policía que parecía que un par de adolescentes habían chocado su auto. Apenas colgó, se acercó rápidamente a nosotros.
Lo primero que hizo Sara fue disculparse con una voz entrecortada. Pero lo que vino después me dejó helado. Le dije a mi hermano que no manejara después de haber bebido, pero no quiso escucharme, dijo, señalándome. En cuestión de segundos, me dejó completamente bajo el autobús. El hombre, que ya estaba visiblemente molesto, me tomó como su blanco perfecto. Empezó a gritarme sin parar, como si yo fuera el único responsable de todo. Intenté explicarme, pero sus gritos se intensificaban, llenos de enojo y frustración. Era como si ni siquiera pudiera oírme. Honestamente, me sorprende que ningún vecino saliera a ver qué estaba pasando con todo el escándalo. En medio de este caos, Sara empezó a llorar. Entre sollozos, repetía que tenía mucho miedo y que lo sentía muchísimo. Entonces, el hombre cambió completamente su actitud hacia ella. De repente, sus gritos cesaron, y comenzó a consolarla. Lo importante es que están bien. Ninguno salió herido, le decía, como si todo hubiera sido culpa mía y ella fuera la víctima. Por más que intenté razonar y explicar que no había sido yo quien conducía, era como si mis palabras cayeran en un pozo sin fondo. El hombre estaba convencido de que Sara decía la verdad, y yo, según él, solo intentaba escabullirme de mi responsabilidad. No pasó mucho tiempo antes de que llegara la policía. El hombre aprovechó la oportunidad para contarle su versión de los hechos, dejando claro que, según él, yo era el culpable. Los oficiales, al menos, me permitieron hablar, pero su escepticismo era evidente. Dado que el auto era mío, y tanto Sara como el hombre afirmaban lo mismo, mis palabras no tenían mucho peso. Me realizaron una prueba de alcoholemia. Aunque no estaba completamente ebrio, tenía algo de alcohol en la sangre, lo suficiente para meterme en problemas. Después de varias preguntas, los policías decidieron que tenía que acompañarlos a la delegación. Sara también fue llevada, pero durante todo el camino los oficiales hablaban con ella en un tono mucho más comprensivo. Las siguientes horas fueron agotadoras. No voy a entrar en detalles sobre el tiempo que pasé en la delegación, pero el resultado fue claro, me procesaron. Aunque yo no estaba conduciendo, mi licencia fue suspendida, y me multaron por manejar bajo los efectos del alcohol. Mientras tanto, Sara, con una manta térmica sobre los hombros y un relajante muscular en el cuello, era tratada como una víctima más. Finalmente, llamaron a nuestros padres para que fueran por nosotros. Mi madre no soltó a Sara ni un segundo, la abrazaba como si hubiera sobrevivido a una tragedia. Mi padre, por otro lado, no me dirigió ni una palabra, solo me miraba con furia. En cuanto llegamos a casa, me dijeron que subiera directamente a mi cuarto, mientras ellos consolaban a Sara. Sé perfectamente que no escucharon mi versión. Para ellos, todo fue mi culpa. Siempre ha sido así, cuando se trata de Sara, yo soy el que paga los platos rotos. Nunca tuvimos la mejor relación, pero jamás imaginé que llegaría a este extremo. Ahora estoy sentado aquí, con la mente clara, intentando asimilar todo. Mi coche está destrozado, mi licencia suspendida y todavía tengo que buscar cómo llegar al trabajo todos los días para pagar el alquiler y ayudar a mantener esta casa. No hay manera de que mis hermanos, que ya envían dinero para ayudar a mis padres, puedan cubrir los costos de este desastre. Por si fuera poco, el auto contra el que chocamos era un modelo de lujo, mucho más caro que el mío. Y, claro, será nuestra responsabilidad cubrir los daños. ¿Cómo llegamos a este punto? Aunque todo el mundo crea lo contrario, yo sé que no estaba manejando. Pero parece que, una vez más, me toca cargar con el peso de los errores de Sara. Actualización 1. Hace unos días compartí cómo mi hermana logró que me suspendieran la licencia y me culpara por un accidente que no causé. Si no has leído esa historia, está en mi perfil. Muchas cosas no tendrán sentido si no conoces el contexto. Recibí muchos comentarios preguntando por qué la policía no investigó más o no creyó mi versión. Lo único que puedo imaginar es que el factor racias influyó. No me gusta usar la carta del racismo, pero en este estado no es raro que sucedan cosas así. Soy un hombre negro, y aunque mi hermana también lo es, la dinámica cambia. Es más fácil para ellos creer su versión.
Claro, esto es solo una suposición, no quiero acusar a nadie injustamente. Después de todo, yo no soy como mi hermana. Después de lo que pasó, asumí que Sara mantendría su mentira hasta el final. Mis padres siempre la han creído por encima de mí, así que no tenía esperanzas de que eso cambiara. Pero para mi sorpresa, esa misma mañana bajé a la sala y descubrí que Sara había contado la verdad. No omitió ningún detalle, confesó que cuando el hombre salió de su casa alterado y llamando a la policía, ella entró en pánico. Admitió que no tenía su licencia desde hacía mucho tiempo y que temía perderla. Además, no sabía si el seguro de mi carro cubría a otros conductores, así que hizo lo único que se le ocurrió, decir que yo iba manejando. Sara también confesó que no pensó en el hecho de que yo había estado bebiendo. Pero una vez que mintió, sintió que cambiar su historia solo empeoraría las cosas, así que decidió mantener su versión. Me sorprendió que finalmente dijera la verdad, pero debería haber imaginado que no cambiaría nada. Mis padres, lejos de enfadarse, comenzaron a elogiarla por haber sido honesta y por haber reaccionado rápido en una situación difícil. Dijeron que no la culpaban de nada y que era comprensible que mintiera porque estaba asustada. Cuando sugerí que ya que había confesado, lo lógico sería informar a la policía para que me devolvieran la licencia y eliminaran la multa, me respondieron que no harían eso. Según ellos, aunque Sara hubiera mentido, era mi deber como hermano mayor protegerla. Me dijeron que si no hubiera estado bebiendo, ella nunca habría tenido que manejar. Entonces, en cierta forma, era culpa mía. Según mis padres, como el auto era mío, la fiesta era de mi amigo y ella solo estaba reaccionando, yo debía asumir la responsabilidad. Me pidieron que me comportara como un hombre y solucionara las cosas, porque Sara ya había aprendido la lección al confesar. Cuando pregunté qué iba a pasar con mi carro y cómo iba a llegar al trabajo, me dijeron que podía pedirle aventón a un compañero. Mientras tanto, el carro de mis padres sería para Sara, ya que lo necesitaba para ir y volver de la escuela. Así que aquí estoy, sin carro, con una multa por algo que no hice, y mi licencia suspendida. Todo esto porque ella no quiso quedarse en la fiesta y, en cambio, decidió que era más fácil hacer que yo pagara por sus errores. Mis padres siguen ignorando el hecho de que yo no quería irme y que estaba haciendo lo correcto al quedarme en la casa de mi amigo. Fue ella quien insistió en irse, y debería ser ella quien enfrentara las consecuencias. Actualización 2. Si alguien aquí tiene experiencia con pólizas de seguro de automóviles en el Medio Oeste, por favor, mándenme un mensaje directo. Estoy dispuesto a compartir detalles específicos sobre la ubicación y la póliza en privado, ya que no me siento cómodo publicándolos aquí. Acabo de descubrir que mi seguro no cubrirá los daños al auto contra el que Sara chocó, pero, si decido hacer un reclamo, es muy probable que mi póliza sea cancelada o, en el mejor de los casos, que mi prima se dispare. Todo esto porque el accidente está registrado oficialmente como si yo lo hubiera causado manejando bajo los efectos del alcohol. No parece haber forma de evitar uno de estos escenarios con mi póliza actual, así que, si alguien tiene algún conocimiento sobre este tipo de seguros, por favor contácteme. De verdad necesito orientación. Hablé con mis hermanos sobre todo esto. Tengo 3 hermanos mayores, Adam, Chase y Matt. Adam y Matt viven en otras ciudades, mientras que Chase está en otro estado. A pesar de la distancia, todos envían lo que pueden para ayudarnos económicamente. Mi familia nunca ha tenido mucho dinero, pero nuestra situación financiera empeoró gravemente cuando mi papá sufrió una lesión que le impide trabajar. Vive con dolor crónico, y mi mamá es prácticamente su cuidadora de tiempo completo. Entre ambos no aportan ingresos estables, más allá de algunos trabajos ocasionales, lo que ha dejado toda la carga en nosotros. Por eso sigo viviendo en casa y nunca fui a la universidad. Mi papá se lesionó justo antes de que me graduara de la preparatoria. Mis hermanos ya estaban construyendo sus vidas, y no quería que tuvieran que dejar todo para regresar, así que empecé a trabajar inmediatamente. Ahora soy gerente en una tienda de reparación de teléfonos. Mi salario es decente, pero está muy lejos de ser suficiente para cubrir lo que este problema me costará, además de nuestras cuentas habituales y los medicamentos de mi papá. Incluso con la ayuda de mis hermanos, seguimos muy justos. Sara, por otro lado, no trabaja. Y mi mamá nunca permitiría que su niña perfecta dejara los estudios para conseguir un empleo.
Es como si hubiera tenido 4 hijos solo para asegurarse de que siempre habría proveedores en la familia. Ahora que mi papá no puede trabajar, parece lógico para ella que seamos nosotros quienes tomemos las riendas. No estoy diciendo esto para quejarme. Es mi familia, y trato de hacer lo mejor por ellos, igual que mis hermanos. Pero no puedo negar que he sacrificado mucho para mantenerlos a flote. Por eso lo que Sara hizo se siente como una traición gigantesca. Aunque nunca hemos sido cercanos, nunca pensé que me pondría en una situación tan complicada. Chase, mi hermano mayor, está intentando convencerme de que deje todo y me mude con él a otro estado, lejos de todo esto. Es probablemente el único de nosotros que estaría encantado de no volver a hablar con nuestros padres, si no fuera porque yo todavía vivo aquí. Aún así, sigue enviando dinero cuando puede, aunque apenas habla con ellos y no ha vuelto desde que se mudó. Una parte de mí quisiera irme también. Pero incluso si lograra hacerlo, seguiría teniendo estas acusaciones y deudas atadas a mi nombre. No importa dónde viva, tendré que enfrentarlas. Así que sí, el seguro no es una opción. Perdón si esta actualización no cumple con lo que esperaban o parece un desperdicio de tiempo para quienes buscaban más drama. Pero, si alguien tiene algún conocimiento sobre seguros o algún consejo que ofrecerme, lo agradecería mucho. Actualización 3. Siento que estoy perdiendo la cabeza. Estoy frustrado, decepcionado, pero, sobre todo, estoy lleno de una rabia que no puedo ni describir. ¿Por qué? Porque mis padres, los mismos que me dijeron que debía asumir la responsabilidad por los daños que Sara causó con mi carro, los mismos que dependen del dinero que mis hermanos y yo aportamos para mantener la casa, le compraron un coche nuevo a mi hermana. Sí, un coche. Sara, quien estrelló mi auto contra un coche estacionado, ahora tiene su propio vehículo porque sacó buenas notas este semestre. Mientras tanto, yo sigo tomando camiones, caminando y pidiendo aventens porque mi auto terminó como chatarra después del accidente. ¿Y qué hicieron mis padres? Cuando se enteraron de que el hermano de mi mamá quería deshacerse de su coche, se ofrecieron a quedárselo para Sara . Hoy llegué a casa y ahí estaba, un auto estacionado en la entrada, con un moño enorme en el cofre y Sara posando para fotos como si fuera la gran cosa. No pude contenerme. Les pregunté qué demonios estaba pasando. ¿Cómo podían gastar dinero en darle otro carro a Sara, cuando podrían haberlo usado para pagar los daños que ella misma causó? ¿Y por qué no consideraron darme a mí ese coche? Digo, ya que mi auto ni siquiera existe. Desde el accidente, llevo semanas trabajando turnos extra, intentando juntar suficiente dinero para cubrir todo. Apenas como en el trabajo para ahorrar lo más que puedo. Y mientras tanto, ella gana un coche. Era demasiado. Sabía que si me quedaba ahí iba a explotar, así que salí de la casa. Hubiera tomado un auto si tuviera uno, pero ahí está la ironía, ¿no? En mi frustración, escribí un mensaje largo en el grupo familiar con mis hermanos. Fue un desahogo total. Probablemente escribí cosas que ni me atrevería a repetir aquí. Después de enviarlo, me fui al parque. No podía volver a casa y enfrentarme a la imagen de Sara con ese coche nuevo. Me quedé sentado en una banca por horas, preguntándome qué había hecho para merecer todo esto. Mi licencia fue suspendida porque ella estrelló mi carro, y, sin embargo, ella termina siendo recompensada. ¿Qué pasó con el karma? Ya estaba oscuro cuando mi teléfono sonó. Era Matt. Resulta que, mientras yo estaba ahí, él había aprovechado para hacer el viaje de 2 horas hasta nuestra casa. Cuando llegó al parque y lo vi, sentí un alivio enorme. Creo que no había abrazado a uno de mis hermanos así en años. Me subí a su coche, y nos quedamos ahí, en silencio, por un rato. Matt me contó que había hablado con Chase y Adam, y que los 3 estaban de acuerdo en que no podían seguir permitiendo que nuestros padres y Sara me dejaran cargar con toda la culpa. Fue un gesto amable, pero le dije que no había mucho que pudieran hacer. Entonces me hizo una pregunta que no había considerado. La policía verificó si había cámaras que capturaran el accidente. Era una calle residencial en un barrio exclusivo, así que las probabilidades de que ninguna casa tuviera una cámara eran bajas. Según recuerdo, la policía preguntó por cámaras de seguridad, pero el dueño del auto con el que Sara chocó no tenía una,
ni tampoco la casa justo enfrente, que era la que habría tenido la mejor vista. Fuera de eso, no preguntaron más. Como era de madrugada, asumieron que había sido un joven de 20 años borracho. Pero, ¿y si alguna cámara en esa calle captó a Sara en el asiento del conductor? ¿Y si todavía hay una forma de probar que yo no estaba manejando? Actualización 4. Hoy les traigo una actualización, y si existe un poder superior, empiezo a creer un poco más en él. No sé si mi fe en el sistema judicial será completamente restaurada después de lo fácil que fue para mi hermana convencer a la policía de que yo era el culpable, pero hoy, aunque sea un poco, siento que esa fe ha vuelto. Para quienes han estado siguiendo esta historia, pueden imaginar que algo increíble ocurrió. Aquella pequeña chispa de esperanza que me resistía a aceptar se convirtió en una explosión de alivio cuando volví a la calle donde Sara causó el accidente. A tan solo 2 casas, del otro lado de la calle, había una cámara de seguridad perfectamente apuntada al lugar donde estaba estacionado el coche de lujo que Sara chocó. La cámara parecía estar posicionada para grabar toda la calle, y yo solo esperaba que el auto estuviera dentro del encuadre y que el dueño aún tuviera las grabaciones. No sé qué suerte me acompañó ese día, pero cuando toqué la puerta, me abrió una amable señora mayor. Le expliqué lo que había sucedido y no solo entendió la situación, sino que llamó a su hijo de inmediato para recuperar las grabaciones. Mientras esperaba, incluso me preparó una taza de té. Cuando obtuvimos el video, ya no había vuelta atrás. Matt, quien me había acompañado, y yo fuimos directamente a la comisaría, la misma donde había sido procesado bajo la acusación falsa de conducir ebrio. Entregamos el video, llenamos una montaña de formularios y pasamos por todo el procedimiento necesario. No importaba cuántos papeles tuviera que firmar, lo esencial era que la policía aceptó la evidencia y se comprometió a contactar a nuestro departamento local con instrucciones sobre los pasos a seguir. Esa misma noche, Matt y yo volvimos a casa solo para recoger mis documentos importantes y algo de ropa, porque no pensaba quedarme ni un minuto más ahí. Al día siguiente, la policía arrestó a Sara por el accidente, por presentar una denuncia falsa y por obstrucción a la justicia. Desde entonces, mi teléfono no ha parado de sonar. Mi madre y mi padre me han estado llamando, probablemente para preguntarme qué papel tuve en la detención de Sara y dónde estoy ahora. Por el momento, Matt y yo estamos en casa de un amigo suyo, esperando a que la policía reactive mi licencia y me den luz verde para dejar esta ciudad. Técnicamente, ya no tengo que quedarme, pero prefiero no arriesgarme. Cuando todo esté resuelto, Matt y yo conduciremos hasta casa de Chase, donde planeo mudarme por un futuro cercano. Esto no solo significa que finalmente me estoy alejando de mis padres, algo que nunca pensé que podría hacer, sino que, en 12 meses, seré elegible para pagar matrícula estatal en la universidad. No sé si la universidad será el camino para mí después de todo lo que ha pasado, pero por primera vez, es una opción real. Por fin soy libre. No me importa lo que pase con mis padres o con Sara de ahora en adelante. Ellos no dudaron en dejarme caer por algo que no hice y nunca habrían mirado atrás. No les debo absolutamente nada. Actualización 5. Han pasado 5 meses desde aquel accidente, y por fin estoy completamente establecido en casa de Chase. Estos meses han sido una etapa de adaptación a un estado nuevo, a una vida diferente y, honestamente, siento que soy otra persona. Encontré trabajo en una pequeña empresa local, algo que empezó como una necesidad pero se ha convertido en una verdadera bendición. No solo me ha permitido comenzar a ahorrar para un auto nuevo, sino que también me ha dado un nivel de independencia que jamás había experimentado mientras vivía con mis padres. Ahora, cada centavo que gano es para mí, aunque claro, ayudo a Chase con los gastos del hogar. No es como si estuviera viviendo aquí gratis, pero al menos ya no tengo que mantener a nadie más, como hacía con mi papá. Puedo decir con orgullo que, por primera vez en mucho tiempo, tengo mis finanzas bajo control, sin el peso constante de las necesidades de otros sobre mis hombros. Aún no he comenzado la universidad, pero ya me estoy preparando para ello. Estoy repasando algunas materias y estudiando para readaptarme. Han pasado años desde que salí de la escuela, y en ocasiones me siento un poco fuera de lugar, como si estuviera entrando en un mundo desconocido. Sin embargo, soy consciente de que este esfuerzo es una inversión en mi futuro. Tener la oportunidad de pensar en mi educación como una prioridad personal, y no como un sueño imposible, es un privilegio que no tomo a la ligera.
Ahora bien, sé que lo que más intriga genera es lo que ha sucedido con mi familia, especialmente con Sara y mis padres. Las cosas han cambiado mucho desde que todo se aclaró. Las grabaciones demostraron que era Sara quien conducía, y eso lo cambió todo para ella. Le impusieron una multa de $3.500 por mentir y obstruir la justicia, además de varias horas de servicio comunitario. También le ordenaron pagar los daños que causó al coche estacionado, y estos no fueron nada pequeños. Tuve la oportunidad de hablar con el dueño del coche después de que el caso se resolviera. Me pidió disculpas por no haberme creído cuando intenté contar la verdad desde el principio. Según él, las reparaciones de su coche ascienden a unos $22.000, una cantidad significativa para cualquiera. Este hombre me comentó que, si mis padres y Sara no encuentran una forma de pagarle, está considerando seriamente demandarlos. No he tenido más contacto con él últimamente, pero por lo que sé, el tiempo de mis padres para resolver esta deuda se está agotando, y un juicio parece casi inevitable. Francamente, no veo cómo mi hermana o mis padres podrían cubrir este gasto. Sara no tiene empleo, y hasta donde sé, mis padres tampoco cuentan con ingresos regulares. La relación con mis padres ha cambiado radicalmente. Ya no tienen acceso a mi dinero para cubrir sus gastos ni para pagar por los problemas que causó su hija favorita. Aunque no tengo contacto con ellos, sé que la dinámica en casa ha dado un giro completo. Ahora, ninguno de mis hermanos les está enviando dinero. Durante años, mis hermanos y yo ayudamos económicamente a mis padres, especialmente después de que mi papá quedó lesionado y no pudo volver a trabajar. Ellos enviaban dinero pensando que era lo mejor para la familia, pero al enterarse de todo lo que había sucedido, se dieron cuenta de que gran parte de esa ayuda era para que yo no tuviera que cargar solo con toda la responsabilidad financiera mientras vivía con ellos. Incluso nuestro tercer hermano, que antes ayudaba sin una razón específica, decidió cortar toda ayuda tras enterarse de la verdad. Si mis padres tenían alguna esperanza de depender de nosotros financieramente después de lo ocurrido, ahora deben haber comprendido que ya no estamos ahí para ellos. Actualización 6. Desde que me mudé con Chase, nuestra relación como hermanos ha cambiado mucho. Las cosas han cambiado de forma sorprendente, y hemos logrado organizar varias reuniones familiares para ocasiones como el Día de Acción de Gracias, Navidad y otros momentos especiales. Esta vez, sin la parte de la familia que siempre causaba drama y conflictos. Algunos de mis hermanos incluso trajeron a sus parejas, lo que le dio a todo un aire de reinicio, como si estuviéramos construyendo una nueva y saludable tradición familiar. Por otro lado, finalmente comencé la universidad, algo que me tiene muy emocionado. También sigo con mi trabajo, y aunque el ritmo es exigente y a veces agotador, estoy logrando mantener la disciplina. Es un desafío, claro, pero estoy muy contento con los avances que he logrado. Lo que más ha llamado mi atención, sin embargo, ha sido el desenlace de la situación con el dueño del auto que Sara chocó. Recientemente, me puse en contacto con él para saber cómo iban las cosas y me dio una actualización que, sinceramente, no me sorprendió. Me contó que mis padres intentaron pagar una parte de la deuda, pero recurrieron a la clásica historia triste, dijeron que ninguno de los dos podía trabajar debido a problemas de salud y dificultades económicas. También mencionaron que vendieron el auto que le habían dado a Sara después del accidente. Según ellos, lo compraron por $4.500, pero cuando intentaron revenderlo a mi tío, él ofreció solo $3.000. Irritados, decidieron venderlo a otra persona por solo $700, y esa fue la cantidad que le dieron al dueño del auto como parte del pago. No sé si esa historia es cierta o es solo otro intento de manipulación, pero eso fue lo que él me contó. Además, Sara fue personalmente a pedir disculpas, claramente pensando que eso sería suficiente para suavizar la situación. Sin embargo, el dueño del auto no se dejó engañar. Sabía muy bien que los daños eran mucho mayores que lo que habían pagado hasta entonces. Por eso, les dio dos opciones: empezar a pagarle $2.000 al mes o enfrentarse a un proceso judicial. Mi papá pidió tiempo para conseguir trabajo, y el dueño accedió, dándoles algunos meses de plazo. Como era de esperar, mi papá no consiguió trabajo dentro del plazo, y el caso terminó en los tribunales. No entiendo todos los detalles legales, pero el resultado fue contundente: embargaron el auto y lo vendieron para cubrir parte de la deuda. Además, bloquearon parte de sus futuros salarios.
Esta vuelta de tuerca finalmente obligó a mis padres a buscar trabajo. Incluso Sara también tuvo que encontrar un empleo, algo que, según mi hermano que aún tiene contacto ocasional con ellos, fue más una imposición de nuestros padres que una iniciativa de ella misma. Ahora, es curioso cómo, sin más nadie a quien culpar o depender, se vieron obligados a asumir su responsabilidad. Sin hijos disponibles para financiar sus vidas, no les quedó otra opción más que administrar mejor su dinero, buscar estabilidad financiera y, por necesidad, intentar comportarse como padres responsables. Puede sonar cruel decirlo, pero hay algo en mí que se siente satisfecho al ver que están enfrentando las consecuencias de sus propias acciones. Tal vez, finalmente, estén aprendiendo lecciones que ignoraron por tanto tiempo. Esta historia es un claro reflejo de cómo las personas, muchas veces, evitan hacerse responsables hasta el último momento. Es fácil culpar a los demás o inventar excusas cuando las cosas salen mal, pero al final, las consecuencias son inevitables. Lo más interesante aquí es cómo el protagonista, después de tanto sufrimiento, encuentra la fuerza para seguir adelante y retomar el control de su vida, mientras que otros siguen perdiendo el control de las suyas. A veces, la lección más grande que podemos aprender viene justamente cuando dejamos de intentar proteger a los demás y comenzamos a enfocarnos en nuestra propia recuperación. Si te gustó esta historia, no olvides darle like, compartir y suscribirte al canal para más narrativas como esta. Gracias por escuchar y hasta la próxima.